Bienvenidos a este webinar acerca de Potencia tu productividad con Copilot Chat y agentes. Me presento, soy Sonia Marzo, directora de formación en IA para Microsoft, y quería daros un poquito de contexto del por qué estamos realizando este webinar hoy. Como os comentaba, soy la directora de formación en IA, y desde Microsoft tenemos una vocación firme de formar a todas las personas en España en habilidades de inteligencia artificial. Y somos muy afortunados porque Microsoft ha seleccionado a España como uno de los 20 países en el mundo en los cuales está realizando inversiones para formar a todos en habilidades de inteligencia artificial. Y para ello, en estas inversiones, pues es uno de los programas que tenemos hoy en marcha. Tenemos un objetivo muy ambicioso de formar a 1 millón de personas en España, y realmente, bueno, pues las iniciativas que hemos puesto en marcha están teniendo muy buena aceptación, y estamos muy contentos, bueno, pues de trabajar con determinados socios y con partners que nos están ayudando a poder llevarlo a todas partes. Porque estamos trabajando con gobiernos, estamos trabajando con sector de educación, estamos trabajando con industria, y también, en último lugar, estamos trabajando con toda la parte del sector social. Y por ello, bueno, pues hemos lanzado esta iniciativa, sobre todo en el ámbito educativo, que se llama AI Skills for Education, para lo cual hemos contado con nuestro partner PUE Academy, y es lo que hemos presentado recientemente. Os animamos a todos, y ya dejo a Javier, CEO de PUE Academy, que nos pueda contar un poquito más de detalles acerca del programa AI Skills for Education. Gracias, Sonia. Gracias a Microsoft por abanderar esta iniciativa que se llama Skills for Education, en la que forma parte esta webinar que nos imparte hoy Magda Teruel. Todos los que os habéis inscrito en la webinar tenéis acceso a AI Skills for Education, y es simplemente, como os comentaba Sonia, explicaros brevemente la iniciativa. Básicamente, como partner de Microsoft, desde PUE Academy hemos diseñado un itinerario formativo enmarcado en el nombre Introducción a los fundamentos de la inteligencia artificial generativa, y dentro de este itinerario, de manera muy sencilla, 4 módulos que, por el hecho de estar inscritos en el programa, tenéis acceso. Pues un módulo de introducción a Copilot, un módulo de introducción a los aspectos básicos de la inteligencia artificial generativa, un módulo de los fundamentos, ya un poquito más avanzado, con una duración de 30 horas y una certificación asociada, y un módulo que es concretamente el curso oficial AI 900 de fundamentos de inteligencia artificial sobre Azure. Importante, el programa no solo es 100% gratuito, sino que además de los cursos que os he comentado, pues también tendréis acceso a 2 certificaciones, las que os comentaba, una relacionada con el curso oficial AI 900 y otra relacionada con el curso de inteligencia artificial generativa a nivel fundamentos. Para las certificaciones, para preparar esas certificaciones, que serán online proctorate, es decir, las podréis hacer desde donde queráis, pues tendréis acceso también a los practice tests oficiales para prepararlas adecuadamente. Y además, el programa se compone, entre otras cosas, de webinars como la que hoy vais a recibir. Hemos ya impartido 2, concretamente, a las que tenéis acceso dentro de la plataforma cuando os logueéis en AI Skills for Education, y hoy es la que Magda Teruel, bajo el nombre de Potencia tu productividad con Copilot Chat y agentes, pues nos impartirá. Además, 2 training days, uno la semana que viene, que es el curso oficial AI 900, en formato ya training day, en formato curso de 9 a 3, os enviaremos el acceso, no os preocupéis, con instructor, en este caso Manuel Martínez en directo, y el último training day ya para el 25 de junio, en el que también os podréis inscribir, que está mapeado con el curso que os comentaba anteriormente. Simplemente, para acabar, recordar que tenéis para inscribiros vosotros y a quien consideréis trasladarle esta iniciativa hasta el 30 de junio,
y que desde la inscripción dispondréis de un año para realizar los 4 cursos, los practice test y los 2 exámenes que os he indicado. Nos ponemos a vuestra disposición desde Poe Academy y Microsoft. Os presento brevemente a mis compañeros por si queréis contactar con ellos, además de que en la plataforma evidentemente tenéis soporte. Y por mi parte, para no robarle protagonismo a la real protagonista de hoy, que es Magda, pues muchísimas gracias por vuestra atención. Y te paso la palabra, Magda, perdona. Muchas gracias, Javier y equipo. Sonia, gracias por haber contado conmigo hoy para venir aquí. Nada, yo lo primero que tengo que decir es que voy a cambiar desde ya el título de la sesión. No sé si se ve mi slide, la estáis viendo, ¿verdad? Pues donde dice potencia o no, y vamos a hackear nuestra productividad, ¿vale? Dejadme que me dedique un minutillo a presentarme, para los que no me conozcáis. Bueno, voy como de lo que más tiempo me ocupa a lo que menos. Por encima de todo es que tengo 2 niños y 2 perros que me dan mucho trabajo. Yo en Microsoft estoy en el equipo de partners. Ayudo a los partners a que ellos nos ayuden en la adopción de Copilot. En LinkedIn comparto mucho contenido y en mi blog yo hace años que tengo una obsesión porque la informática no sea la barrera de nadie y trucos, cómo usar las herramientas de productividad de la mejor manera. Para mí la IA, Copilot, es una herramienta más que tenemos en nuestro entorno de trabajo, ¿no? Sobre todo en el entorno de trabajo, ¿no? Donde no puedes decidir qué herramienta usas, ¿no? Tú al final en el móvil te instalas las aplicaciones que quieres, pero en el entorno laboral eso no es tan libre, ¿no? Bueno, doy clase en algunas escuelas de negocio y nada, ahí pongo esa foto mía a nivel personal. Diréis, ¿por qué pone eso? No, ese soy yo haciendo maratón de Barcelona hace ya unos años, tengo que confesar, ¿no? ¿Pero por qué lo pongo? Porque para mí no es tan diferente prepararse para una prueba deportiva, como puede ser el maratón, ¿no? Tienes que plantearte cuál es tu objetivo, dónde quieres llegar, qué es lo que quieres conseguir, las marcas, las metas. Tienes que entender tu punto de partida, ¿no? Porque no todos estamos en el mismo estado de forma, no miro a nadie, no todos tenemos las mismas habilidades. Entonces, igual que para un maratón te preparas un plan de entrenamiento, pues para aprender tecnología te preparas un itinerario formativo, ¿no? Como pueden ser estas sesiones que nos estaba comentando Javier. Y luego, a nivel personal os comparto esto, ya sé que es un poco raro hoy en día escribir poesía, aunque tengo que decir que Copilot escribe poesía súper bien. Pero ¿por qué os lo cuento? Yo además que soy ingeniera informática, que todavía es más raro, ¿no? Pero estas inquietudes mías más comunicativas, más creativas, nos ayudan un montón en la era de la IA, porque al final la herramienta que tenemos para comunicarnos con la inteligencia artificial generativa es el lenguaje y es súper importante. Parece una obviedad, pero hay que saber escribir, hay que saber cómo formular las preguntas, hay que tener creatividad para saber qué le quieres preguntar, ¿no? De hecho, a veces en mis charlas hablo más de psicología que de tecnología. Pero bueno, hablando de tecnología, ¿vale? Que este webinar está pensado para que podáis sacarle el máximo partido a lo que llamamos Copilot Chat, ¿vale? Y digo lo que llamamos porque este es el nombre coloquial, ¿vale? El nombre completo del producto es Microsoft 365 Copilot Chat, que lo tenéis accesible en esa URL, en m365copilot.com, con vuestra cuenta corporativa. Y con el nombre de Copilot hemos englobado diferentes sabores, ¿vale? Y os cuento un poco cómo estamos entendiendo los diferentes sabores de la IA en Microsoft. El primero es el chat de Copilot. Es un chat conectado a la web. Es decir, que en la información que podemos recuperar cuando interactuamos con la herramienta está la información que tienen los modelos de IA que hay detrás, pero también está conectado a Internet, ¿vale? Y esto está disponible para todos los usuarios que tengan una cuenta con Microsoft 365 de manera gratuita. Después tenemos otras variantes que ya no están incluidas, que es, por ejemplo, a ver si puedo pintar aquí, ¿vale? Este es el chat que vamos a hablar hoy. Luego tenemos otras variantes, como por ejemplo el chat que está integrado con la información del trabajo, que quiere decir que cuando le hacemos una pregunta, además de información del modelo, además de información de la web, también se puede ir a todo lo que pasa en nuestro ecosistema de Microsoft 365, nuestros documentos, nuestras reuniones, los correos. Todo eso es información, son datos que se ponen a disposición del chat. Y esto es maravilloso porque hasta ahora en las empresas, si pensábamos en definir qué es dato, ¿no? ¿Cuáles son los datos explotables? Lo que había en una base de datos. Pero ahora no, cualquier interacción que tengamos, estamos en un entorno de trabajo digital, clic que hacemos, clic que queda registrado en algún sitio,
todo eso se pone a disposición de Copilot para que cuando le hagas preguntas también te devuelva información de tu trabajo. Después, integrado en las aplicaciones. No sé vosotros, pero yo vivo en Teams. Vivo en Teams, ¿no? Entonces, a mí me va muy bien tener la IA integrada en las aplicaciones en las que trabajo. Entonces, esta licencia de Copilot, la que está integrada en las aplicaciones, está disponible en Outlook, en Teams, en PowerPoint, en Word, en prácticamente cualquier aplicación ofimática, ¿vale? Y hoy hablaremos también un poquito de esta parte de aquí, que son los agentes, que es una manera digamos, de extender, personalizar, especializar el Copilot, que es igual para todo el mundo, para que entienda cuáles son tus procesos, tus contenidos, dónde están tus sistemas, tus herramientas, ¿vale? Y esto, desde enero, se diseñó un nuevo modelo de uso que permite que, aunque no tengas las licencias estas de aquí, puedes usarlo dentro de Copilot Chat con un modelo de pago por uso, ¿vale? Pero os voy a explicar también un par de tipos de agentes que no requieren que haya una suscripción activa y no generan coste, ¿vale? Luego os lo enseño, cuando lo enseño os lo comento, ¿vale? Todo esto en cualquiera de sus modalidades, tanto la gratuita como la de licencia, totalmente seguro, en el sentido de los prompts no se utilizan para entrenar el sistema, no se monetiza de ninguna manera el uso que los usuarios hacéis de la IA, totalmente alineado con el cumplimiento normativo, alineado con tu estrategia de privacidad, tus controles. Copilot no accede a nada a lo que yo no pueda acceder. Otra cosa que va a pasar y pasa, y ha pasado seguro, es que no sepas que tienes acceso a algún repositorio y que eventualmente, trabajando con Copilot, puedas conseguir ese contenido. Pero, en cualquier caso, no se expone contenido al que no tengas permisos. Y por último, todo el tema de IA responsable. Todo lo que a nivel regulatorio, normativo, legal se va publicando se traslada a nuestras herramientas, de manera que podéis estar seguros cuando usáis esto que está alineado con ese cumplimiento. Y por supuesto, nada sale del perímetro de seguridad de la organización. ¿De acuerdo? Entonces, dejadme que repase un poquito. Yo digo, no sé, habíamos hecho un montón de formaciones de SharePoint, de Teams, etcétera, pero jamás había dedicado tanto tiempo a comunicar y a mostrar cómo funcionan estas herramientas. Y es que no se parecen nada a ninguna otra tecnología ni a ninguna herramienta con la que hayamos trabajado antes, ¿vale? Y nada, me pongo un pelín técnica, pero si digo alguna palabrota podéis preguntar por aquí por el chat. Lo que han hecho para entrenar estos modelos de IA, ¿no? Por ejemplo, GPT es un modelo que es el que hay detrás de Copilot. Lo que han hecho es, con ese contenido con el que se ha entrenado el modelo, le han dado un código, un número, un número, porque al final los sistemas informáticos funcionan mejor con números que con palabras, ¿no? Entonces lo que han hecho es asignar a cada número, a cada palabra, un número, ¿vale? En realidad no es cada palabra, es cada trocito de palabra. Si habéis oído a lo mejor, ¿no?, que le llamamos tokens. Y esos tokens lo que hacen, les han dado un peso, una relevancia. Han analizado esas palabras, cómo de relevantes son en el contexto en el que están. Por ejemplo, en el contexto de una frase, en el contexto de un párrafo, en el contexto de un libro. Y con eso han hecho un sistema que es probabilista, que lo que hace es capaz de predecir cuál es la siguiente mejor palabra. Seguro que si tenéis Android o iPhone, habéis visto que cuando estáis tecleando os empieza a sugerir palabras. ¿Y por qué se equivoca tanto? ¿Por qué lo hace tan mal? Porque tiene muy poco contexto. En cambio, estos modelos tienen muchísimo contexto. Si algo no les falta es datos, ¿no? Datos de artículos de Internet, de la Wikipedia, de libros digitales. ¿Y qué puede pasar, ¿no? Que yo, cuando interactúo con estos modelos, ¿no? ¿De qué manera lo hago? Le doy una indicación, ¿no? Le doy lo que llamamos el prompt. Y a partir de ese prompt, el sistema predice cómo va a continuar este prompt, ¿no? Y, por ejemplo, dice, si yo digo me gusta, predice que va a ser me gusta el helado de chocolate. Pero ojo, porque con ese mismo prompt en otro momento te puede dar una cosa diferente, como por ejemplo, me gusta la música de piano. Y esto es algo que tenemos que saber gestionar, que no es un sistema determinista, es probabilista. Y bueno, mira, si escribes poesía como yo, pues ya te va bien, ¿no? Que sea creativo. Pero si estás pidiéndole un informe sobre los resultados del trimestre, no te interesa que se ponga creativo, te interesa que sea preciso, ¿vale? Y eso es un equilibrio también de la IA. O es muy creativa o es muy precisa, es un parámetro que se llama temperatura. Otra barrera, otra característica. La IA sirve para un montón de cosas, ¿no? Si vas a utilizar el Outlook es porque vas a enviar un correo o que vas a hacer una convocatoria, pero bueno, están herramientas pensadas para un propósito o varios propósitos, pero muy acotados. En cambio, la IA se puede utilizar para lo que quieras y la puedes utilizar para crear una poesía o para crear un informe o para crear una presentación. Entonces, esa múltiple
aplicaciones hace que en algún momento haya cierta inseguridad o incomodidad en no saber para qué la quieres usar, ¿vale? Y ese es uno de los primeros puntos. Después, yo os decía, ¿no? que la manera en que nos comunicamos con la IA es nuestras propias palabras, ¿no? No sé, yo he dado un montón de formaciones, decía, de Teams, ¿no? Y este botón sirve para esto, y cuando quieres iniciar la reunión, pulsas aquí, cuando quieres hacer esto otro, pulsas aquí. Pero con la IA nos comunicamos con nuestro lenguaje, y nuestro lenguaje puede ser muy impreciso. ¿No? Tenemos malentendidos cuando hablamos entre personas, pues con la IA también puede haber malentendidos, ¿no? Y llega un momento que dices, ¿he sido yo que no le he hecho el prompt correctamente o es que esto no funciona? ¿Vale? Pues esto es otra cosa que tenemos que saber gestionar. Y por último, ya para acabarlo de alinear, esto tiene alucinaciones, que significa que la IA te da una respuesta que parece muy verosímil, pero es falsa, y que se la ha inventado. Y os digo, técnicamente se lo inventa siempre. Esto es un sistema matemático, ¿vale? Que es lo único que hace es predecir tokens. Pero, como es tan convincente, pues puede que nos la cuele. Y esto, por cierto, es responsabilidad nuestra. No vale, me lo dijo Copilot. ¿Vale? Tenemos que ser suficientemente hábiles en cuando usemos la IA, ser responsables en poder validar que el resultado es correcto, ¿no? Entonces, bueno, en esta sesión quiero que vayamos en un doble recorrido, ¿no? Por una parte, ¿vale? Si nos centramos en el cómo, ¿no? En el dónde está el botón, cómo le hago el prompt, ¿no? El famoso prompt engineering, que ya os digo que eso no es ninguna ingeniería, eso se aprende en una tarde. Y también que os inspire en cosas que podáis hacer, ¿no? De que cuando yo muestro un caso de uso que a lo mejor no es exactamente vuestro proceso, no lo sabéis el mismo documento, pero que veáis que de alguna manera eso os puede ayudar, ¿vale? Entonces, venga, vamos, posibilidades de aquí, cuando interactuamos con la IA en general. Dos. Una es, yo le hago una pregunta y espero que con el contenido al que tiene acceso me responda. Modo de funcionar 1. Modo de funcionar 2. Yo le paso el contenido y espero que haga cosas con ello. Le paso una presentación y le pido que me la resuma. Le paso un documento y le pido que me lo traduzca, ¿vale? Entonces, formas que tenemos en Copilot Chat de pasar ese contenido. Pues en la propia petición, por ejemplo, ¿no? Si tienes, hay hasta 8.000 caracteres, tú puedes copiar, pegar el contenido en el Copilot Chat y pedirle que trabaje con eso. La otra opción es que cuando le hagas una consulta, la información esté en el propio modelo. Por ejemplo, cuando le preguntas la fórmula del agua, no tiene que ir a internet a buscar la respuesta, porque eso ya está en el modelo, ¿no? Y lo vais a ver que la respuesta está, no tiene que ir a ninguna fuente externa a buscarlo. En cambio, cuando le dices que busque, sí se va a la web, sí busca en internet, ¿vale? Y ojo aquí, lo que tenéis que hacer es identificar muy, muy bien las referencias. Cuando veáis una respuesta de Copilot, veréis que hay unos índices que decoran la respuesta. Todos esos índices apuntan a una fuente y esa fuente es de dónde ha sacado Copilot esa información. ¿Para qué? Pues, por ejemplo, si le pides, dame las normativas que se han publicado en el último mes y ves que uno de los enlaces apunta a una noticia de 2024, ves que lo ha hecho mal. Y ves que esa respuesta la tienes que refinar o pedirle que no busque en esa web, ¿vale? Entonces, en búsqueda web tenemos dos opciones. Simplemente le pedimos que busque y Copilot decide cuáles son las fuentes que va a usar, o le podemos decir que busque en una web concreta, ¿no? Pues en la web de educación, en la web de la Agencia Española de Seguridad, donde queramos. Le pasamos la URL y entonces Copilot utiliza esa fuente para buscar. Y por último también podemos pasarnos un archivo, podemos tener el contenido en un archivo. De hecho, desde hace como, no sé, 3 o 4 semanas, en lugar de un archivo le podemos pasar hasta 5, por lo cual se multiplican muchísimo los casos de uso de cosas que podemos hacer con la información que tengamos almacenada, ¿vale? Y por cierto también, como novedad también yo creo que hace un par de semanas o así, hasta el momento cuando tenías un archivo con el que querías trabajar, lo tenías en tu disco duro y lo subías a Copilot Chat. Eso se almacenaba en tu OneDrive, en una carpetita tuya privada, pero se iban subiendo copias. Y cada vez que tenías que trabajar con un fichero, aunque fuera el mismo cada vez, tenía que crear una copia en el OneDrive con pues, todos los riesgos que se puede suponer de múltiples versiones, de que ocupa espacio que no es necesario. Desde hace, ya os digo, igual 2 semanas o así, puedes buscar referenciar a ficheros de tu SharePoint o de tu OneDrive, ¿vale? Con la ventaja de que pues, te aseguras que haya un versionado único del documento y que todo el mundo trabaje con el mismo. Vale. Bien, pues nada, avanzamos, ¿vale? Entonces, con todo esto, ¿no? ¿A qué nos puede ayudar? O esto, ¿qué nos promete, ¿no? ¿Cuál es la venta que hay detrás de todo esto de Copilot y de la IA? Bueno, pues vemos que esto nos puede acompañar, y ahora vienen las demos,
Nos puede acompañar de 3 maneras. Una, la primera y casi la más evidente y la que más nos hemos habituado es como un asistente, como un copiloto, ¿no? Que nos ayuda a nivel personal a hacer las cosas, más o menos las cosas que hacemos ahora, pero las podemos hacer más rápido o las podemos hacer mejor, con más calidad. Y no despreciemos la parte de calidad, ¿no? Yo ya os digo que trabajar no trabajo menos con la IA. Yo diría que desde que existe la IA trabajo mucho más, ¿no? Pero el tiempo que me ahorro en tareas que se acortan gracias a usar la IA, lo dedico a incrementar la calidad de mis entregables, también gracias a la IA. Después, el otro rol que puede tener la IA es miembro del equipo, ¿no? De que nos ayude a hacer cosas que no seríamos capaces de hacer. Y mira, yo tengo que confesar aquí en público que a mí el Excel se me da fatal. Amo todas las otras herramientas de Microsoft, pero Excel se me resiste, ¿no? Las pivot tables, crear fórmulas, las referencias, lo odio. Se lo pido a Copilot, ¿vale? O sea, a mí me ayuda a poder utilizar las herramientas que de otra manera no sabría utilizar, ¿no? a través de la IA. Y por último, agentes, que también vamos a hablar un poquito de los agentes, que es ya directamente dejar de hacer cosas, ¿no? Exponer esos servicios que pueden ser reactivos o proactivos, pueden ser cosas que yo a demanda se lo pido y lo hace, o que estén atentos a señales. Señales puede ser programado cada día a una hora que haga, por ejemplo, una búsqueda en Internet de las últimas noticias de mi empresa y me genere un reporte, o puede ser que esté atento a diferentes señales que pueda haber, ¿no? Y os pongo un ejemplo de un día estaba hablando con una empresa de seguros, sé que no va mucho con el mundo de educación, pero para que intentéis mapearlo, que me comentaban que los call centers de las empresas aseguradoras, cuando hay inclemencias climatológicas, una dana, los call centers se saturan porque hay muchísimas llamadas, ¿no? Pues me habían comentado que habían puesto un agente lo que hacía era monitorizar el tiempo, de manera que cuando preveían que iba a haber algún tipo de inclemencia, dimensionaban mejor su call center para que hubiera más personas atendiendo, ¿vale? Pero pues cosas como esas, ¿no? Que ayuden a reorganizar. Fijaos que es prácticamente cambiar procesos, ¿eh? No es solamente usar las herramientas como tal, sino cambiar procesos, ¿vale? Bueno, si no me decís nada, si me ponéis algún like de vez en cuando, así veo que todo está ok, ¿vale? Venga, ejemplos de asistente, ¿vale? Y aquí os muestro el primer ejemplo que, no por ser sencillo, que es sencillísimo, me parece hiper potente, que es el Copilot en Edge, ¿vale? Que es este iconito, uy, perdonad, este iconito de aquí arriba, ¿vale? Que lo tenéis disponible en Edge de manera totalmente gratuita. Y este iconito de Edge es maravilloso porque lo que hace es que abre una ventanita en el navegador donde estéis navegando. ¿Para qué? Para que tú puedas hacer consultas sobre la página web que tienes abierta. Vale, ya os veo ahí con los likes, gracias. Vale, entonces, ¿aquí qué le pido? Le pido, esto es la página del IBEX, y le pido que me haga un gráfico lineal sobre los datos del IBEX al cierre. ¿Qué pasa aquí? ¿Vale? Y si os fijáis, lo que me hace es, primero me da los gráficos, perdón, los datos, y fijaos que me dice, ahora generaré el gráfico. Ya me puedo estar esperando aquí 3 horas, que no lo va a generar. ¿Vale? Esto os va a pasar. A veces son tan, no sé si decir sumisos, son tan complacientes las IAs que te dicen cosas que luego no cumplen, ¿vale? Y pasa con todas. Entonces, ¿qué pasa? Nada. Yo le digo, cuando me ha dicho esto de ahora crea el gráfico, no, yo le digo, crea el gráfico, ¿vale? Y ahí veis que pone tarea en ejecución. Entonces, ¿qué está haciendo? Está activando un módulo que lo que hace es programar en Python ciertas tareas que el usuario le pide. Por ejemplo, la tarea de crear un gráfico, y veis que lo genera ahí mismo, ¿vale? Esto funciona en esta web que es pública, que es la de expansión, pero funciona también con una herramienta interna que vosotros tengáis. Cualquier web que vosotros uséis internamente, que puede ser un desarrollo a medida, puede ser un software de terceros, que tenga entorno web. Si la abrís desde Edge, podéis utilizar esta ventanita para hacer preguntas sobre el contenido. Y funciona súper bien, ¿vale? Por cierto, esa gráfica ahí que veis tan baja, es que esta captura la hice cuando Trump le dio por los aranceles y la bolsa se hundió. Vale, otro ejemplo. Igual que puedo recuperar información de una web, puedo recuperar información de un vídeo de YouTube, ¿vale? Este es un vídeo que uso a menudo para las demos, que es un vídeo de cómo crear un huerto urbano. Y de la misma manera que abro Copilot en el lateral, lo que le pido que es que me haga le pido el prompt en concreto que yo quiera. Le puedo pedir simplemente
que me lo resuma, pero en este caso le pido que me haga un resumen detallado de todos los pasos que se van explicando en el vídeo, ¿vale? Y fijaos aquí que además aparecen estos, voy a pararlo, el minuto exacto en el que está el contenido que me ha sacado Copilot. ¿Para qué? Para que si yo quiero ir a ese punto concreto, simplemente pulso en el índice y me lleva ahí. ¿Qué va a pasar? Que habrá vídeos que tendréis que ver enteros, seguro, porque serán formaciones que necesitáis verlas enteras, pero habrá otros vídeos que te ahorrarás verlos porque no te interesaban en realidad todos o solamente querías ver una parte concreta. Entonces, a partir de aquí, pensad, esta ventanita que tenéis aquí del Copilot en Edge en realidad es un Copilot chat al uso, de manera que yo con ese contenido luego puedo hacer cosas, ¿no? Le puedo pedir, por ejemplo, que me haga un cuestionario o que me haga un texto de preguntas frecuentes o es una comparecencia que me haga una nota de prensa, ¿vale? O sea, al final es manejar la información, veis que aquí estamos utilizando el modo de con esta información transfórmala, ¿vale? Bien, otro ejemplo, ¿vale? Este es el del cuestionario que os decía, ¿vale? Esto es un PDF de una formación de manipulador de alimentos, estas formaciones que tienen que hacer las personas que trabajan en restaurantes, en comedores infantiles y demás, ¿no? Igual que puede leer información de web, puede leer vídeos de YouTube y puede leer PDFs. PDFs, por cierto, que puede ser que los tengáis en vuestro disco, ¿vale? Si lo abrís con Edge os va a funcionar, o que estáis navegando por internet y os los encontráis, ¿no? Típico que estás a lo mejor iniciando un proceso de contratación de un servicio y te encuentras con un PDF largo, tedioso, de términos y condiciones o con cláusulas que son a lo mejor difíciles de interpretar y de entender. No problem, abres el Copilot en Edge y le haces las preguntas, ¿no? ¿Qué riesgos asumo al firmar este contrato? ¿Qué cláusulas están recogidas? Etcétera, ¿vale? En este caso lo que le digo es que me cree un cuestionario de conocimiento basado en el contenido con preguntas A, B, C completa la frase, ¿vale? Y ahí tenéis el contenido. ¿Vale? Pero esto no se queda aquí, ¿vale? Lo que voy a hacer ahora es, esta respuesta que me ha dado Copilot, me la voy a llevar a Word, ¿vale? Voy a crear un documento con este contenido, ¿vale? Ahí la copio, ahora ya estoy en Word, ¿vale? Edito un poquito para que solo me aparezca un índice, que no me aparezca dos veces ABC. Y con esto lo que voy a hacer es, bueno, guardo el documento, cuestionario de manipulador de alimentos, y me voy a ir a otra aplicación que seguro conocéis, que es Forms, ¿vale? Y en Forms tenemos dos maneras de crear contenido, lo que llamamos formularios, ¿no? Tipo formulario de satisfacción o de inscripción a un evento, y lo que llamamos cuestionarios, que tienen preguntas correctas e incorrectas. Entonces me voy a ir a importación rápida, ¿vale? Y veis ahí que me aparece cómo tienen que ser los documentos que se pueden importar. Y si os fijáis, no es casualidad, mi documento, el que yo he creado primero con Copilot y luego he pasado a Word, cumple exactamente esto. ¿Para qué? Para que yo pueda luego venir aquí, buscar en mi contenido dónde está ese documento y lo que va a hacer es directamente importármelo. Entonces luego viene la parte más pedagógica, que es, bueno, marcar como preguntas correctas, como respuestas correctas las que sean, para que el usuario cuando responde el cuestionario pues le dé el resultado, ¿vale? Me voy a ir un poquito más rápido, ¿vale? Ahí, ¿vale? Ya está respondiendo el cuestionario. En este caso, como son preguntas unas de tipo test que tienen respuesta correcta e incorrecta y otras son preguntas abiertas, al usuario, al alumno, solo le aparece como con puntuación las que ha respondido de tipo test y las demás las tendríamos que corregir manualmente a partir del cuestionario, ¿no? Dándole puntos según si lo haya hecho bien o mal, ¿vale? Porque en este caso para la demo no lo he respondido, ¿vale? Pues 0 puntos. Vale. Otro ejemplo, ¿vale? Me voy a ir a otro escenario en el que estamos comparando documentos. Y aquí posibilidades infinitas. Tanto verificar, por ejemplo, si dos contratos tienen cláusulas que sean contradictorias, si dos currículums cumplen con mi oferta de empleo, si una memoria técnica cumple con las condiciones del pliego, ¿vale? Aquí es simplemente todo lo que sea, que estén documentos diferentes y que haya que comparar Excel facturas emitidas con pagos recibidos para que te ayude a hacer la conciliación.
posibilidades infinitas. Lo que os cuento aquí es comparar presupuestos, ¿vale? Entonces, aquí lo que compara, fijaos que además uno es un PDF, otro son Word, probablemente cada uno es de su padre y de su madre, no tienen por qué tener el mismo formato. Copilot se ocupa de extraer la información que es necesaria y lo que va a hacer es que me va a crear una tabla comparativa con los precios que cada proveedor me ha puesto. Es material de oficina, ¿no? Entonces está pues, el precio de las grapadoras, de los clips, los bolígrafos, etc. Entonces veis que me ha extraído la información de los presupuestos y me ha puesto para cada proveedor cuál es el precio que propone para tal cantidad. Y bueno, me dice además que las condiciones de entrega son similares, etc. ¿Vale? Aquí, de nuevo, posibilidades infinitas que os pueden ayudar a hacer muchísimo más rápido cosas que ahora tenéis que hacer manualmente. Vale. Venga, otro ejemplo. Este lo he creado esta mañana. ¿Vale? Esta interfaz, si os suena, os parece extraña, es la nueva interfaz de Copilot Chat. ¿Vale? Se está desplegando esta semana en todos los tenants, así que si no os ha llegado ya, os llegará próximamente. Y una cosa muy graciosa que hay en esta nueva interfaz es que se ha puesto aquí como muy a mano esta funcionalidad de crear, que de verdad es súper potente. Ya existía, ¿vale? Lo único que se ha puesto aquí en el botón o sea, en el menú de crear, ¿vale? Entonces, uy, se me ha ido al lado. Esta funcionalidad, ¿vale? Es como un enlace, ¿no? A diferentes launchers de las aplicaciones ofimáticas, ¿vale? Y tiene una cosa muy guay que son todas estas plantillas, ¿vale? Entonces yo os voy a enseñar cómo utilizar esa plantilla del timeline, ¿vale? Que, bueno, tiene una parte con la infografía renderizada, digamos, y una pestaña con los datos, ¿vale? Y ya os imagináis lo que voy a hacer, ¿no? Voy a copiar esta estructura, estas columnas y estas celdas y me voy a ir a Copilot para pedirle, en este caso es un proceso de onboarding, puede ser un proceso de evaluación, puede ser un plan de proyecto, ¿vale? Y le voy a decir que me cree ese onboarding en la plantilla que le he pasado y le digo la coletilla esta de dámelo como una tabla, ¿vale? Entonces fijaos que esto es súper rápido además porque no va a ningún sitio a buscarlo, lo procesa directamente el modelo y magia de potagia, además le digo que me cree un Excel. No os equivoquéis como yo que le he dicho Excel, que me he dejado la C, pero bueno, lo ha entendido perfectamente. Y cuando me crea el Excel, me lo va a descargar, ¿vale? Esto es tiempo real, no tarda apenas nada, son 5 filas o 6, ¿vale? Entonces, esto es un Excel que se descarga en mi disco, ¿vale? Ahí lo tenéis. Y cuando lo abro, lo que voy a hacer es copiar las filas. Solamente copio los datos porque la cabecera ya está en el Excel. Me vuelvo a mi Excel de la infografía y le pego los valores. Y ya tengo la misma infografía que antes era con datos de prueba, ya los tengo con los datos del onboarding. Esto ya lo puedo editar si quisiera, lo puedo exportar, etcétera. ¿Vale? Este es un caso un poquito avanzado, por decirlo así, de uso de Copilot Chat. ¿Vale? Bien, entonces, como miembro del equipo, ¿vale? Hemos visto un poco como asistente, que nos ayuda a hacer cosas que no seríamos capaces de hacer. Voy a utilizar un Excel que tiene comentarios. Comentarios tipo encuesta con valores numéricos del 1 al 5, con campos tipo a veces, no, sí, siempre, etcétera, y comentarios abiertos. Comentarios abiertos, pues de opinión, puede ser una encuesta de empleados, puede ser opiniones sobre un producto, puede ser cualquier información que de alguien que está dando feedback. Y le voy a pedir que me cree un informe, ¿vale? Un informe como este que veis aquí a la derecha, también con Copilot Chat, ¿vale? Aquí también el prompt también tiene relevancia. Le digo que me analice el Excel de resultados, que me dé un informe detallado, que me resuma en una frase. Bueno, aquí lo que necesitéis, ¿vale? Al final la estructura la decidís vosotros, cómo queréis que procese esa información y cómo es el entregable, ¿no? Por eso digo muchas veces que lo importante es saber el qué, porque si sabéis el qué, luego ya encontraremos la manera de hacer el cómo, ¿vale? Y fijaos qué interesante que me crea, pues lo que le he dicho, me crea un informe con una frase de cada apartado, con un gráfico diferente y ya lo tengo aquí en Copilot Chat. Entonces, una cosa muy interesante de Copilot Chat y, por cierto, dejadme que pare un segundín, ese logo ha cambiado también, ¿vale? Tengo que actualizar todas mis demos. Este de aquí, ¿vale? Ahora es como, perdonad, que estoy aquí. Este de aquí, ¿vale? Este de aquí ha cambiado, ahora es como si fuera un libro, unas páginas así como dobladas, ¿vale?
Pero bueno, la funcionalidad es la misma. ¿Qué me permite? Pues extraer el contenido, ¿no? Exportar el contenido, que sería un chat de Copilot Chat que queda olvidado ahí en el historial, me lo transforma en este tipo de documento colaborativo que veis aquí a la derecha. Este documento es colaborativo porque lo puedo compartir con las personas de mi organización, ¿vale? Y además lo puedo editar, de manera que ese documento está vivo, ¿no? Y por ejemplo aquí me gusta mucho que te permite crear este tipo de componentes, que es un componente de loop, tablas de contenido, ¿vale? Y veréis que voy allí, le digo una tabla de contenido y es maravilloso porque lo que hace es identificar en ese documento dónde están las cabeceras, ¿no? Lo que está etiquetado como título. Y me crea una tabla de contenido donde ha puesto cada título de manera navegable. O sea, hago clic y me lleva al enlace, ¿vale? Maravilloso. Bueno, no sé vosotros, yo igual es que te soy fácilmente sorprendible, pero me parece brutal. Vale. Un escenario similar, ¿vale? Y voy a ir rápida en la primera parte porque en este caso, en lugar de ser un Excel de opiniones, es un Excel de seguimiento de proyecto. Pero bueno, como cosa graciosa, aquí le pido que me cree también un diagrama de timeline, ¿vale? Y veréis que es el típico diagrama donde están encadenadas las tareas con sus dependencias, las fechas, etcétera, ¿vale? Es el primer campo, a ver si se ve. Ese de ahí, ¿vale? Es un cronograma, ¿vale? Perfecto. Y también hace poquito, a ver si aquí sale el nuevo logo de Pages, y perfecto, ¿vale? Así lo podéis ver, ¿vale? Este de aquí, ¿vale? ¿Veis? Que os decía que es como una libretita, ¿vale? La funcionalidad es idéntica, pero se ha añadido una cosa que es maravillosa, que una vez tienes el contenido exportado en Pages, ¿yo qué haría aquí? Pues lo editaría, ¿veis? Aquí todas las respuestas que da Copilot se trasladan al panel lateral. Aquí editas y pones lo que necesitas, le cambias el título, si hay alguna cosa adicional que tienes que borrar, ¿no? Por ejemplo, habitualmente debajo del chat te pone cosas como ¿te gustaría que creara algo aquí? Bueno, pues lo borras porque eso no lo necesitas realmente en tu informe. Es la única parte un poquito más tediosa de esto. Pero bueno, yo lo voy editando, yo o con mi equipo, lo puedo compartir y lo vamos completando. Y luego tenéis ese botón maravilloso de ahí, bueno, creo la tabla de contenido igual, que es el de exportar a Word, ¿vale? Porque yo sé que Loop es una herramienta que tiene cierta fricción y que hay gente que no le gusta trabajar con Loop, ¿vale? Pero el Word todos lo conocemos y todos lo amamos, ¿vale? Entonces, bueno, lo podéis abrir en Word, te crea directamente un Word que ya se queda guardado en tu OneDrive, ¿vale? Y cuando lo abres, pues bueno, ya puedes seguir trabajando con esto de la manera que quieras, ¿vale? Eso que veis ahí tan feo, estas letras de aquí, es el código que hay detrás del cronograma, ¿vale? Utiliza una codificación de imágenes, de gráficos, de diagramas, que se llama Mermaid, ¿vale? Esto que veis aquí, ¿vale? Esto no es de Copilot, es un estándar de mercado y, bueno, cuando renderiza el gráfico también te añade el código que ha utilizado, pero bueno, si te molesta, que en realidad no ayuda a nada, pues lo puedes eliminar. Perdona, taller, las idas y venidas, bueno, ahí se ve todo, ¿vale? Y, bueno, lo puedes eliminar y ya está, ¿vale? Guay este también, ¿no? Vale. Esto, como no sé si voy a tener mucho tiempo, me voy a ir al demo de los agentes y si me sobra, es que tenía una demo preparada para hacer en directo, pero si me sobra tiempo después de los agentes, vuelvo, ¿vale? Entonces, venga, vamos al modelo agente. Y para explicar qué es un agente, voy a ponerlo como diferenciándolo de qué es un asistente, que es lo que me has visto hasta ahora. Es algo a nivel personal, a nivel individual, ¿no? Que impacta mi productividad, que lo uso para tareas que son mías, que empiezan y acaban en mí. Es genérico en el sentido que todos tenemos el mismo, ¿no? Cuando se despliega Copilot, todo el mundo tiene la misma versión. Que es reactivo siempre, yo lo necesito, lo uso, y que está conectado con los datos de la empresa, ¿vale? Y modela el trabajo, digamos, de una persona. Está muy, muy, muy pensado para productividad. En cambio, los agentes afectan ya a un área de interés, que puede ser un equipo, puede ser un área, puede ser toda la organización, y está especializado en lo que hace ese área o lo que hace esa empresa. ¿No? Está pensado para estar hecho a medida de un rol, del equipo, de un proceso, para resolver tareas que forman parte de un flujo de trabajo, que no solo dependen de mí, sino que dependen de más personas. Y puede ser reactivo, ¿vale? Es ok, es reactivo, pero también puede ser proactivo, lo que os decía, que puede estar programado o puede ser autónomo como respuestas a ciertas cosas que pasan conectado con los sistemas, ¿vale? Y una característica de los agentes, porque me diréis, Magda, esto era en la automatización de toda la vida. Sí, pero no. Aquí la orquestación, el motor que decide cómo se va diseñando, cómo se va ejecutando el flujo de las cosas que pasan,
lo modela, lo controla un LLM, lo controla un componente de inteligencia artificial, ¿vale? Entonces, el móvil, ¿vale? Sería como nuestro asistente, ¿no? Todos tenemos un móvil y más o menos las funcionalidades que tenemos son las mismas, pero los agentes serían como las aplicaciones de ese móvil, que cada uno se instala las que le interesan, las que le van bien para las cosas que cada uno hace, ¿sí? Entonces, aquí que vemos, ¿vale? A nivel de adopción, pensando en cómo esto se escala en los equipos, que el asistente se usa mucho con habilidades y conocimiento humano. Y lo que he explicado hasta ahora depende mucho de si yo sé hacer prompting, si yo soy buena diseñando procesos, si yo sé dónde está el conocimiento del que tengo que beber, ¿vale? En cambio, la gente, y ya lo veréis con los ejemplos, que es muy obvio, se diseña para todo ese conocimiento que sería algo que la persona tendría que tener, se lo pasamos a la gente. Y entonces la gente es capaz de resolver esas tareas de la persona de manera mucho más transparente o de manera mucho más usable, ¿sí? Entonces los agentes sería como el asistente más cuando le decimos qué comportamiento tiene que tener, cuáles son los flujos que tiene que seguir, dónde está el conocimiento del que tiene que nutrirse para responder al usuario y capacidad de conectarse con herramientas y de ejecutar tareas, de ejecutar acciones, ¿vale? Y os pongo un ejemplo aquí de recursos humanos, pero creo que es bastante entendible. Si vamos como de un modelo de agente súper sencillo, ¿vale? Imaginad que hemos puesto en un repositorio, en SharePoint, hemos puesto las políticas, ¿no? De nuestra empresa, ¿no? Las políticas de vacaciones, de gastos, etc. Si yo diseño un agente que se conecte con ese repositorio, los empleados van a poder preguntar cosas como ¿cuántos días de vacaciones tenemos al año? Me responderá, pues tienes 23 días de vacaciones al año. Pero si yo le quiero preguntar, ¿cuántos me quedan? Ya estamos sofisticándolo un poco, porque ya tiene que saber quién soy yo, tiene que saber conectarse a un sistema no sé cuál, poder leer cuántos días me quedan y traerme la respuesta, ¿vale? Se sofistica un poco. Pero si además yo le digo, no, es que quiero reservar las vacaciones de verano, pues ya tiene que ser un nivel más, porque tiene que ser capaz de ejecutar tareas, tiene que saber no solo conectarse al sistema, sino ser capaz de activar ciertos servicios, ¿no? La reserva de vacaciones o el abrir un ticket de soporte, ¿vale? Lo que sea. Y por último, ¿vale? Estamos explorando ahora los agentes autónomos, ¿no? Imaginad que tenemos un agente que es capaz de identificar por patrones que no me he pedido todavía las vacaciones de verano. Y normalmente en esta altura del año yo ya me las he pedido. Pues entonces lo que va a hacer es enviar un mensaje proactivamente a la persona para decirle, oye, no has reservado las vacaciones, pero además somos capaces de conectarlo con otro agente, que es el de gestión de proyectos, que puede ver, según la carga de trabajo de los proyectos en los que participo, cuáles son las mejores fechas que me tome, ¿no? Y ya no solo me dice, oye, tómate las vacaciones, Magda, que sería maravilloso, sino que además me dice, tómatela en estos días, o te propongo que la hagas en estos días, porque es lo que menos puede perjudicar o lo que menos va a impactar en el transcurso de los proyectos. ¿Sí? Vale, y esto que parece tan complicado puede llegar a serlo, ¿vale? Y puede requerir un equipo de desarrollo que esté diseñando todo lo que hay detrás, pero hay una versión de agentes que es súper sencilla y que la podéis tener disponible dentro de Copilot Chat y que ni siquiera va a consumir, que ni siquiera va a generar gasto, ¿vale? Yo os he traído dos, ¿vale? A ver, vale, este es uno muy sencillito, ¿vale? Y veis aquí, esta es con la nueva interfaz, ¿vale? Veis aquí a la izquierda que tenéis este botón de crear agente, ¿vale? Y este crear agente tiene dos maneras de interactuar. La más sencilla, la más fácil, la que os animo a que probéis ya, es describir. Describir es que le expliquéis qué es lo que quieres que haga la gente. Volvemos al qué, ¿eh? Volvemos al qué. ¿Qué es lo que queréis hacer? ¿No? Y le explicas, pues quiero crear un agente anonimizador de datos personales, ¿vale? Súper sencillo. ¿Y esto qué va a hacer? Me va a empezar a hacer preguntas sobre cómo quiero diseñar ese agente. Vale, dice, vamos a elegir un nombre. Me dice, anonimizador de datos. Me parece perfecto. Venga. Luego me dice, ¿qué debe hacer el agente? ¿No? ¿Debe eliminar, enmascarar o sustituir datos personales? Le digo, venga, el agente debe enmascarar los datos personales, ¿vale? Y en realidad esta agente es súper sencillo. Ya no necesita nada más, ¿no? De hecho, me pregunta, ¿te gustaría añadir alguna fuente de datos pública? Le digo, no es necesario. ¿Veis que aquí a la derecha ya me ha empezado a proponer unos prompts sugeridos? Oye, ¿dónde estoy? Aquí, ¿vale? Estos prompts sugeridos. Entonces, ahí, perdonad. A ver, vale. Hablo mucho y muy rápido, ya lo sé. Lo estoy intentando mejorar. Vale, entonces, ¿qué vemos aquí? Ay, perdona, que se me está yendo muy rápido. Cuando hemos creado el agente desde este descriptor, ¿vale? Desde este wizard, este asistente, lo que hace es rellenar esta pestaña de configuración, ¿vale? Luego os mostraré un ejemplo en el que pasamos del asistente y vamos directamente a configurar, ¿vale? Bueno, me da el nombre, la descripción,
como veis, en general la IA tiene bastante verborrea y da unos textos muy, muy largos, ¿vale? Luego lo podemos editar y de hecho lo debemos corregir, ¿vale? Aquí incluso él mismo ha puesto unos títulos que son demasiado largos, ¿vale? Bueno, me quedo con estos prompts, ¿vale? Creo el agente, interesante aquí. Yo lo creo, pero lo puedo compartir con quien quiera, ¿vale? Además, como este no implica consumo por detrás, no hay limitaciones a la hora de usarlo dentro de la organización, ¿vale? Me voy a ir a la agente y ahora ya estoy en mi agente, ¿vale? Ya no estoy en Copilot como tal, ¿vale? Estoy en mi anonimizador de datos y, por ejemplo, le voy a pedir enmascarar correos. Tengo aquí un texto preparado que tiene correos en el texto, ¿vale? Y le pido que me lo enmascare, ¿vale? Y fijaos lo que me da, ¿vale? Me ha dado el texto. A ver, esto es tal cual, he tardado, no sé, 2 minutos, 3 minutos en crear el agente. Tiene algunas cositas que fallan un poco, por ejemplo, aquí entre paréntesis no me ha hecho bien. Sí que me ha quitado el mail, pero no me ha puesto los asteriscos, pero bueno, esto es cuestión de irlo refinando y adaptarlo hasta que funcione perfectamente, ¿vale? Súper sencillo, sea más fácil no puede ser. Venga, otro ejemplo un poquito más sofisticado, ¿vale? Y lo que voy a hacer ahora es diseñar un agente, fijáis que no digo ni programar, ¿eh? Es diseñar. Un agente que lo que hace es, dado un documento de NDA, ¿vale? El típico Non-Disclosure Agreement, ¿no? El acuerdo de confidencialidad entre dos partes. ¿Qué hacen los equipos de legal habitualmente? Cuando tienen que firmar este tipo de documentos, lo que hacen es validar, por ejemplo, me lo invento, que cumple, yo qué sé, 10 condiciones, ¿no? Pues que tenga la duración, que esté la fecha, que estén las firmas de las dos partes, bla, 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 ¿vale? El de legal lo sabe. El de legal que está acostumbrado a hacer esto, cuando le llega un documento de NDA, pues lo revisa, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a crear un agente, ¿vale? De la misma manera, aquí veis la interfaz antigua, ¿vale? Crear agente. Y lo que voy a hacer es, no voy a ir al diseñador, ¿vale? Me voy a ir directamente al configurador. Entonces, bueno, pues tengo que currármelo un poquito más, tengo que poner el título, la descripción y la chicha, ¿vale? Me le puedo cambiar el icono. La chicha está aquí en las instrucciones, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Las instrucciones quién las crea? Pues el que sabe cómo va el proceso. Lo único que tiene que hacer es explicárselo, ¿no? Fijar, asegurar que el contrato defina claramente qué constituye información confidencial, verificar que las obligaciones de la parte receptora para proteger la información confidencial estén explícitamente establecidas, ¿vale? Todo lo que hace el de legal, ¿vale? Aquí hay dos opciones, ¿vale? Una es que lo pongáis dentro de las instrucciones y la otra es que uséis esta sección de aquí. Esto de conocimiento, que parece que apunte a un explorador de archivos, solo lo tendréis si tenéis licencia de Copilot, ¿vale? O si os han habilitado que podéis crear agentes que consuman, porque cuando el contenido no está embebido en el agente, sino que utiliza fuentes de vuestro SharePoint, los mensajes que intercambiáis con el agente generan coste, ¿vale? Generan un consumo, ¿vale? Pero bueno, en cualquier caso, ¿vale? Me voy a aquí las solicitudes de inicio, ¿vale? Esta parte es muy importante para mí, sobre todo si estamos compartiendo el agente. ¿Por qué? Porque son los botones del agente. Es la manera en que tú tienes que tienes de explicar a los demás, a los que compartes este agente, cuáles son las funcionalidades que tiene, ¿no? En este caso no me complico, ¿vale? El único prompt que le doy sugerido es este de validar un documento de NDA, ¿vale? ¿Y qué voy a hacer? ¿Vale? Ahora ya me voy a crearlo. Bueno, voy a la siguiente, ¿vale? Aquí está, ya tengo mi agente, ¿vale? Y ejecuto el prompt este que me dice, que es validar el documento de NDA. ¿Qué hago? Le subo el documento, ¿vale? Le digo, este contrato es el que quiero que me valides, ¿vale? Y fijaos lo que va a hacer, pues va a comprobar que esas 10 temas, ¿no? Esas 10 revisiones estén incluidas en las cláusulas del contrato, ¿vale? A ver, esto no sale así de mono porque sí, ¿eh? Es que yo se lo he pedido. Yo le he pedido las instrucciones, que me lo ponga en una tabla, que me ponga un emoji de color diferente según si cumple o no cumple, ¿vale? Entonces, fijaos aquí qué cosa curiosa, ¿no? Que en la duración está naranja. Y si yo voy a mirar el documento que hay detrás, fijaos qué cosa. Que en duración sí que está la sección, pero alguien se ha despistado. En lugar de poner el número, ha dejado lo que había en la plantilla, ¿no? Error humano que puede pasar. Si yo soy la que estoy creando este documento, pues nada, pues sustituyo el número por el que sea, vuelvo a ejecutar el agente hasta que me sale todo verdecito, ¿no? ¿Qué va a pasar aquí? Que si tú esto lo usas, yo lo veo súper claro que es como una interfaz de equipo a personas de la organización que utilizan servicios de ese equipo, ¿no? Y si yo soy la de legal y en lugar de validar todos los contratos, le pido a los usuarios que usen el agente va a detectar ciertas cosas, ¿vale? Y me va a ahorrar a mí
no por trabajar menos, sino porque realmente aportar cosas de más valor, no cosas que pueda hacer el agente, ¿vale? Entonces, nada, tengo una slide más aquí. No, voy a ir a este, ¿vale? Porque me quedan 8 minutillos y este es muy interesante, muy interesante, ¿vale? Este es un agente especial, ¿vale? Es un agente que está desarrollado por Microsoft y que tenéis disponible para incorporar en vuestro Copilot, que es el agente analista. Es primo del researcher, ¿vale? Del investigador. Son dos que han aparecido a la vez, es el agente analista y el agente investigador, ¿vale? Y os voy a enseñar el analista. ¿Para qué lo voy a usar? ¿Vale? Voy a subirle datos en un Excel, ¿vale? Es un Excel de 99.000 y pico filas, con los datos de urgencias de un hospital, ¿vale? ¿Y qué hay ahí en este Excel? ¿Vale? No os lo muestro porque hay datos confidenciales, pero imaginad que es pues, la hora de dónde venía el paciente, la hora de entrada, el tiempo que ha estado en el triaje, el diagnóstico, bla, 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 datos de negocio, ¿no? Entonces, ¿qué KPI puede tener un área de urgencias de un hospital? Por ejemplo, puede tener un KPI que es si tardan menos en atender a los pacientes más graves. Si tardan menos en atender a los pacientes más graves, significa que su equipo de triaje está funcionando bien y que sus mecanismos funcionan, ¿vale? Pues yo lo que voy a hacer es probar esto con el analista, ¿no? Y le digo, según estos datos, tardamos menos en atender a los pacientes más graves. Busco ahí el documento, ¿vale? Que ya os digo que es un Excel de 99.000 y pico filas. Esto está aquí buscando, ¿vale? Veis ahí que va haciendo. Tú puedes ir viendo todos los razonamientos que va haciendo según está interpretando los datos, leyéndolo, etcétera. Me lo voy a pasar porque tarda 2 minutillos, ¿vale? Son como esto tardó, sí, yo creo que 2 minutos y medio en total. Fijaos que yo no le he dicho nada, ni que estos son datos de urgencias, ni le he dado más explicaciones que el prompt, ¿vale? Entonces me voy aquí, ¿vale? Y fijaos, tachan, dice sí. Los pacientes con mayor gravedad se atienden en menos tiempo, ¿vale? Y luego aparece una tabla con, según el grado de gravedad, el tiempo que han tardado en atenderlos, ¿no? Pues una pasada. El otro día me decía un cliente que lo estaban usando para clasificar incidencias. Tenían un montón de inventario de incidencias, se lo habían pasado al analista para que les ayudara a categorizar y que les clasificara de alguna manera las incidencias que habían tenido. Bueno, aquí me parece que va a haber múltiples usos. Esto al final lo que hace por detrás es ejecutar Python, que ha sido como uno de los lenguajes de programación que más se usan para diseñar este tipo de experiencias y para hacer este tipo de análisis. Yo no sé nada de Python, cero. Tengo un amigo que dice, si sabes Python, eres pitonisa. Bueno, broma súper tonta para acabar este evento. Y nada, daros las gracias. No sé si tenemos minutos para responder preguntas o habéis ido haciendo, compis. No he visto nada, lo siento. Han estado ahí los compañeros respondiendo a las preguntas. Pues muchas gracias. Muchas gracias. En cualquier caso, bueno, lo que nos quede por aquí por escrito continuaremos. Muchas gracias, Magda. Como siempre, un placer escucharte y aprendiendo continuamente. Y es la invitación que quiero hacer también a todos. Ahora mismo tenemos el programa AI Skills for Education. Os ha enseñado Javier los módulos con que desbloqueéis el primero antes del día 30 de junio, el primero que son solamente de 31 minutos. Luego tenéis todo un año para poder sacaros 2 certificaciones. Os animo, es una oportunidad excepcional. Y tenemos además la semana que viene el webinar que nos ayuda a prepararnos a una de las certificaciones, la de la IA 900. Así que recordad, una oportunidad excepcional. Haced antes del 30 de junio el primer módulo de 31 minutos y tenéis todo un año para sacaros la certificación. Así que bueno, aquí todos necesitamos aprender, estar al día y la inteligencia artificial pues avanza muy rápidamente y necesitamos estar permanentemente actualizados. Gracias a todos los que habéis asistido por vuestras consultas y sobre todo unas gracias muy especiales hoy a Magda por compartir todo su conocimiento con nosotros.